El día de hoy vamos a estudiar el puente H. Lo vamos a hacer en dos partes, que es una repetición. Aquí tenemos en la parte superior un transistor 1, es un transistor NP, PNP. El emisor penetra hacia la base. Y en la parte inferior tenemos un transistor NPN. El emisor no penetra. Vamos a alimentar un motor de 12 voltios. Aquí tenemos los 12 voltios. Cuando el voltaje de base emisor lo hacemos que valga 1 voltio, esto hace que el voltaje colector emisor sea de 0.02 voltios. Son los mismos datos del ejemplo de la clase anterior. Entonces, cuando el transistor 1 pase el voltaje del emisor al colector, son 12 voltios, aquí van a aparecer 12 voltios. Cuando el transistor 2 pase el voltaje del emisor al colector, aquí va a haber 0 voltios. En los extremos del motor va a haber una diferencia de potencial de 12 voltios y el motor va a girar en un sentido. En este caso, lo estoy poniendo que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a calcular en este ejemplo el resistor R1. Lo vamos a alimentar con 5 voltios. Es un 1 lógico de muy poca corriente. Y vamos a calcular el R2. El motor que vamos a utilizar es un motor que trabaja con 12 voltios y requiere una corriente de 2000 miliamperios. 2000 miliamperios es igual a 2 amperios. Paso 1. Vamos a escribir los voltajes que necesitamos para que esto funcione. $12 voltios. Como es un transistor PNP, la base es más negativa. Este es positivo 12 voltios. Le quitamos 1 voltio. A 12 voltios le quitamos 1 voltio y esto nos da 11 voltios. Aquí requerimos para que trabaje 11 voltios. En el transistor inferior tenemos que el emisor está a 0 voltios. 0 voltios más 1 voltio, el voltaje de base es igual a 0, pero es un transistor NP. La base es más positiva, más 1 igual a 1 voltio. Observen, el transistor PNP, PN, este debe ser negativo. ¿Cuánto negativo? 1 voltio. Este es un transistor NP, la base debe ser positiva. ¿Cuánto positiva? 1 voltio. Por eso es que a 12 menos 1 voltio, 11 voltios. Y a 0 más 1 voltio, 1 voltio. Entonces en la base necesitamos, aquí en este punto, 1 voltio. Si en el extremo izquierdo del resistor 1 tenemos 4 voltios y en el extremo derecho del resistor, que es el de base, tenemos 1 voltio, la diferencia de potencial, paso 2, la diferencia de potencial en el resistor 1 es igual a 5 voltios menos 1 voltio. 5 voltios menos 1 voltio me da 4 voltios. Entonces aquí va a haber una diferencia de potencial de 4 voltios.
De forma semejante, vamos a hacer ahora que cuando el colector tenga el voltaje del emisor, aquí va a haber 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios y aquí hay 11 voltios, la diferencia de potencial del resistor R2, la diferencia del potencial del resistor R2 es igual a 11 voltios menos 0 voltios igual a 11 voltios. Entonces ya conocemos la diferencia de potencial de el resistor 2. 11 menos 0 me da 11. Ya conocemos la diferencia de potencial del resistor 2. 1 menos 5 me da 4 voltios. Aquí están los datos. 11 voltios, voltaje de base. 11 voltios, voltaje de base. 1, voltaje de base 2. Voy a ir quitando lo que no nos necesitemos porque ya está, aquí están ya los voltajes y las diferencias de potencial en los resistores. Vamos a hacer las siguientes consideraciones. Yo tengo que hacer consideraciones, ustedes es muy sencillo. Eligen un transistor, el TIP 42, el BC, consultan el manual y ahí aparece este dato que yo estoy suponiendo. El transistor 1, la beta del transistor 1 vale 50, la beta del transistor 2 vale 200. Entonces, la corriente de base del transistor 1 es igual a la corriente del colector entre la beta. La corriente del colector es lo que necesita el motor para trabajar. El fabricante dice que son 2000 miliamperios. Entre una beta de 50, 20, 200 entre 5 me da 40. 40 miliamperios. Entonces, por aquí circula una corriente de 2 amperios. Por aquí en la base circula una corriente de 40 miliamperios. 200 entre 50 me da 40 miliamperios. También circula la misma corriente por el colector. 40 entre la beta del transistor. Vamos a hacerlo. La corriente de base del transistor 2 es igual a la corriente de colector, que son 40 entre la beta. 40 miliamperios entre la beta del transistor 2, que vale 200, y esto es 4 entre 20. 4 entre 20 me da, déjenme hacer la cuenta, 4 entre 20 me da 0.2 miliamperios. Entonces por aquí va a circular una corriente de 0.2 miliamperios. Vamos a calcular el resistor 1. Conocemos la diferencia de potencial y la corriente que debe circular. El resistor 1 es igual a 4. No es 5, tampoco es 1. No es el voltaje,
Es la diferencia de potencial de estos dos voltajes. 4 voltios entre 0.2 miliamperios, y esto nos da 200, no, déjenme ver, 4 entre punto 0002 me da 20 kiloohmios. Vamos a calcular R2. R2 es igual a 11 menos 0 voltios entre 40 miliamperios. ¿Y esto cuánto nos da? El primer resistor es 4 voltios entre 0.2 miliamperios, 20 kiloohmios. El segundo resistor es 11 voltios entre 40 miliamperios, 275 ohmios. El resistor 2 es un resistor de 275 ohmios. El resistor 1, para este ejemplo hipotético, es un resistor de 20 kiloohmios. Ahora, este mismo circuito lo voy a cambiar un poquito para que vean cómo vamos a ir formando el puente H. Lo voy a dejar para que vean su evolución. Miren, aquí tenemos el transistor PNP. El motor lo dice a la derecha en lugar hacia abajo. El resistor 2 al colector del siguiente transistor de la parte inferior, y el resistor 1. R1, R2. Ahora me falta algo, un tercer elemento. Aquí lo estoy poniendo. Vean ustedes que el procedimiento del cálculo es exactamente el mismo, excepto que ahora aquí hay 0 voltios, aquí hay 1 voltio, voy a seguir 1 voltio, 1 voltio, 0 más 1, 1, aquí hay 1 voltio, y otra vez aquí vuelve a haber 1 voltio, ahora hay 2 voltios. Aquí lo vamos a disparar o vamos a poner en conducción con 5 voltios. Aquí hay 1 voltio. Cuando este pase el voltaje de emisor a colector, va a haber 1 voltio. Aquí hay más 12 voltios. Cuando esto lo pase el emisor al colector, va a haber más 12 voltios. Cuando este pase su voltaje de emisor a colector, 0 voltios, y el motor va a girar en un sentido. A 12 le quito 1 voltio porque es un transistor PNPN. Ahora aquí hay 10 voltios. Perdón, 11 voltios. A 11 voltios le quito 1 voltio. 11 menos 1 son 10 y 1 más 1 son 2. Entonces los resistores, el resistor 2 será ahora 11 menos 1 entre la corriente de colector que es la corriente del transistor de abajo, pero es la corriente de base.
es igual a 10 voltios entre la corriente de base. Se alteró por 1 voltio. Y el resistor 1 es igual a 5 menos 2 entre la corriente de base. Esto me da 3, se alteró por 1 voltio. Vean que las corrientes son las mismas, lo que cambió fue ir sumando el voltaje base emisor, que vale 1 voltio para poner el transistor en saturación. Entonces aquí ya está media parte del puente H. Este circuito lo voy a volver a repetir. Y entonces cuando el lado A tenga 12 voltios y cuando el lado B tenga 0 voltios, el motor va a girar en un sentido. Consideremos que es el sentido de las manecillas del reloj. Cuando ahora yo haga que el lado B tenga 12 voltios y el lado A tenga 0 voltios, el motor va a girar en sentido inverso. De esta manera podemos tener estos transistores que no conduzcan y sus equivalentes que sí conduzcan para hacer que existan 12 y 0 en un sentido y 12 y 0, 12 voltios y 0 voltios en un sentido y 12 voltios y 0 voltios en el otro sentido. Voy a hacer esto último. Vean que es nada más apoyarnos de lo que ya conocemos. Aquí está. Como si tuviéramos un espejo. Aquí tenemos el transistor NPN, abajo y otra vez PNP. Entonces, ahora necesitamos otro transistor. Aquí está. Voy a hacerlo un poquito por acá. Este transistor lo repetí, vean aquí. Y este transistor le falta su base. Ahí está. Entonces, solamente un transistor me falta. Le pones un sello de agua. Le pones un sello de agua, aquí se lo vas a mandar. El pizarrón no me alcanzó, pero ahorita lo vuelvo a repetir. Vean cómo este circuito lo repetimos. Cuando aquí haya 0 voltios, este transistor no conduce. Este transistor no conduce. Este transistor no conduce. Cuando aquí haya 1 voltio, este transistor conduce, este transistor conduce y este transistor conduce.
y el motor gira en sentido inverso. El transistor 1, el transistor 2 y el transistor 3, transistor 1, transistor 2 y transistor 3 hacen que aquí haya 12 voltios y 0 voltios. Cuando aquí tenemos 5 voltios y al mismo tiempo aquí tenemos 0 voltios. Entonces este circuito, cuando aquí hay 5 voltios y aquí hay 0 voltios, eléctricamente solo están presentes el transistor 1, el transistor 2 y el transistor 3. Son circuitos cerrados. El transistor 4, el transistor 5 y el transistor 6 son circuitos abiertos. Cuando cambiamos 0 voltios en lugar de 5 voltios y 0 voltios lo cambiamos por 5 voltios, ahora el transistor 4, el transistor 5 y el transistor 6 están cerrados y el transistor 1, el transistor 2 y el transistor 3 están abiertos. Esto hace que ahora aparezcan aquí 0 voltios y ahora aquí aparezcan 12 voltios. Vean ustedes que invertimos el voltaje en este motor. Para que esta condición se cumpla, necesitamos 0 voltios y 5 voltios. O viceversa, 5 voltios y 0 voltios. Si los ponemos 5 voltios y 5 voltios, esto se pone en cortocircuito. Se cierra y se pone en cortocircuito. Entonces está permitido 0, 5, 5, 0, 0, 0, todo abierto, pero no está permitido 5 y 5 voltios. El transistor 1 es un reflejo del transistor 4, a la izquierda, a la derecha. El transistor 2 tiene su reflejo en el transistor 5, el transistor 6 tiene su reflejo en el transistor 3. Los dos emisores están a tierra, los dos emisores están a tierra. De esta forma tenemos un circuito que podemos invertir el giro del motor. Esto es un motor de DC, un motor que trabaja con voltaje directo de DC. Muchas gracias.